existe ese género periodístico, un reportaje al reportero? Bueno, no como género, sino como cuestión de enfoque. En la revista Etiqueta Negra del Perú hizo un reportaje muy bueno sobre el imperio de la Inca Kola hace algunos años. Ese reportaje lo hicieron dos periodistas peruanos y posteriormente, por decisión de los editores, según leí, decidieron hacer el cómo se hizo el imperio de la Inca. Es decir, cuentan en otro reportaje paso a paso cómo se construyó ese reportaje, desde la idea inicial, que está basada en la derrota que la Inca Kola le propinó a la Coca-Cola en el Perú, caso único en el mundo. Y entonces, basado en eso, construyeron ese reportaje y luego construyeron el cómo se hizo el reportaje. Entonces, es muy ilustrativo y muy pedagógico para los estudiantes y los estudiosos de periodismo de cómo se fue construyendo, de modo que es una cuestión de enfoque simplemente. Es como un detrás de cámaras que siempre ha existido, ¿no? Pero existe pues solo a nivel de imagen a veces. José, usted hoy estuvo haciendo tomas, estuvo haciendo entrevistas, estuvo haciendo una cantidad de acciones para conseguir un producto final. ¿Cuál va a ser el producto final? Bueno, pues el cuento es que he estado de estos últimos días acá en el Cauca, estuve el viernes y sábado en el resguardo indígena de la María Piéndamo, eh, cubriendo un evento que había allí, que era un evento de un encuentro de desmovilizados del M-19 y del grupo indígena Quintín Lame, que después de veintitantos años se reunieron para hacer un balance de lo que ha ocurrido en todos estos años y también como para tomar algunas acciones. Pues algunas produjeron un documento conjunto en el que hacen un llamado a las partes que están en diálogo en La Habana para que no se paren de la mesa y que llegue a un término feliz ese diálogo. Y también hicieron un llamado a todos los excombatientes de esos grupos para que se reúnan en una cumbre para tratar de mirar también, pues hacer un balance, pero tratar de mirar como qué pueden aportar ellos que estuvieron pues en el monte y que luego se reinsertaron y que llevan 20 años en una vida ya civil, en una vida sin arma. Entonces creo que podrían aportar bastante a este proceso que se viene. Por otro lado, ahora estoy de paso para Cali, hice también una parada acá en Santander y específicamente pues a la vereda del Palmar, a donde fuimos a mirar un tema cultural ancestral de las comunidades afro, que son el de los violines caucanos. Estuve allá, estuvimos haciendo fotografías, hablando con don Luis Carabalí, con otros integrantes del grupo Palmeras, para contar un poco, de visibilizar esa parte cultural afro que es muy rica en esta zona del Cauca y que generalmente permanece invisibilizada por el conflicto. José, ¿cuáles son las técnicas que usted utiliza como maestro del periodismo? ¿Qué técnicas va a utilizar y en qué medio va a estar reflejado este trabajo? Bueno, yo ahorita estoy colaborando, estoy trabajando independiente, estuve después de haber trabajado casi 20 años en el diario El Tiempo, estuve 4 años de planta con la Universidad del Rosario, renuncié para estar independiente, poder moverme y estar con varios medios. Entonces esto va a ir para diferentes medios, entonces aún no le voy le puedo decir con toda la certeza del mundo, pues en cuál va a salir publicado, pero sí ya hay un acuerdo por lo menos inicial con una revista para publicarlo allá. Eh, y sobre las técnicas, pues es simplemente el hacer una reportería en el sitio, hablando con los protagonistas, tratando de captar todos los detalles en este tipo de inmersiones periodísticas en las que se trata de trabajar con los cinco sentidos despiertos, pues para captar no solo las voces de los protagonistas, sino también los contextos y también todos los elementos que le dan color a la narración a la hora de escribir. Es simplemente el reunir una cantidad de elementos en un trabajo que
una reportería que se hace en pocas horas, pero pues con unos métodos de recolección de información que permiten luego hacer una narración en lo más posible detallada, contextualizada y exponiendo pues los motivos principales de ese objeto de trabajo. Eh, José, usted vive hace muchos años en Bogotá, sin embargo ha venido recurrentemente aquí al Cauca y especialmente al norte del Cauca. ¿Usted qué visión, digamos, panorámica tiene sobre esta situación del norte del Cauca? Bueno, es que es una situación bastante compleja. eh, es una situación además que es una acumulación de hechos de muchísimos años. Eh, por un lado, las comunidades indígenas NASA especialmente, que pues eh, buscan su autonomía territorial, fortalecer su gobierno, su justicia, su derecho propio, y también pues que están en busca de ampliación de resguardos, lo cual choca indudablemente con pues la propiedad privada que existe sobre todo ya en la parte plana. Esa es como una lectura que yo creo que todo el mundo pues la tiene, y, y que se han hecho algunas negociaciones, pero es que a mí me da la impresión de que esas negociaciones las hace gente de afuera. Es decir, cuando viene gente de Bogotá a tratar de negociar en unos contextos que desconocen, pues hacen cosas que después terminan incumpliendo. Y al año siguiente, pues se repite otra vez precisamente por esta misma época, que es faltando un mes más o menos para la Semana Santa, que es el evento más grande que hay en Popayán, y por lo tanto pues como el único momento en que de pronto pudiera prestarse para una solución pronta, y desafortunadamente uno de los pocos momentos en que la mirada del país y la mirada del exterior incluso está puesta sobre Popayán. De resto el Cauca es una zona olvidada, una zona al margen del país a la que difícilmente se le pone atención. Entonces, por esa razón uno pues entiende que estos protestas las hacen faltando poco tiempo para que se dé ese momento emblemático del departamento, porque de resto pues no existe casi el Cauca para el resto del país. Entonces, difícil solucionar esto mientras no haya una solución en la que aporten, yo creo que los mismos caucanos. Aquí tiene que haber, no sé, pues es una opinión simplemente, que tiene que haber como un aporte de unas miradas de diferentes sectores del Cauca para tratar de solucionar eso entre caucanos también, porque desde Bogotá, desde una oficina, alguien que viene aquí, que de pronto se planta en un sitio de estos, va a ser muy difícil. Yo he subido muchas veces a las zonas indígenas de Toribío, admiro su organización, admiro la fortaleza que han tenido para resistir a los embates pues, que hubo desde la época de los españoles, y luego todos estos intentos de los grupos armados por reclutarlos y por imponer su gobierno y su justicia en esas zonas, y ellos simplemente se han opuesto a eso poniendo muertos. Hay un proceso de resistencia muy fuerte en estas zonas, eh, pero pues eso es algo que alguien que llega de Bogotá desconoce completamente. La primera mirada a veces es que están infiltrados por las FARC, es lo que yo he escuchado siempre. Pero por ejemplo, quien dice eso ignora que los NASA tienen 500 años de experiencia organizativa. Los NASA se organizaron vencieron a Juan de Ampudia, mataron al capitán Tobar de las tropas de Sebastián de Belalcázar, y por poquito también matan a Sebastián de Belalcázar, que le tocó huir hacia Cali con unos poquitos soldados que le quedaron. Y desde esa época los NASA han participado en las guerras republicanas, en las guerras civiles, fueron víctimas y también algunos victimarios durante la época de la violencia. Posteriormente llega la guerrilla y también algunos son víctimas, pero también algunos han sido reclutados y se convierten en victimarios de sus propias comunidades. Entonces es una actuación demasiado compleja. Hay también cultivos ilícitos. Entonces, ¿quién entiende, en medio de toda esa complejidad tan tenaz, quién puede buscar una solución si no es alguien que haya estudiado a fondo ese fenómeno? Desde Bogotá difícilmente le van a encontrar solución cayendo aquí en paracaídas a tratar de negociar unos acuerdos sobre contextos que desconocen. Pues una lectura muy, muy profunda, muy lógica, que ojalá pues sí se tenga en cuenta porque este conflicto con las comunidades indígenas va de tiro largo. Pero usted estuvo hoy, más que todo fue con comunidades negras.
¿Qué caracterización tiene de esa cultura y qué experiencia le quedó de este trabajo que viene adelantando usted? Bueno, yo la verdad no podría hablar como a fondo de la cultura afro porque no he hecho algunos trabajos esporádicos y pues no me considero como un especialista ni un portavoz de, de como de estas comunidades. Simplemente he estado unas 3, 4 ocasiones haciendo trabajos en mazamorreros con la escuela de macheteros y escuela de esgrima con machete que tenía o tiene el señor Ananías Caniquí. Estuve allá como 2 días tal vez. Luego estuve también hace relativamente poco en las escuelas de esgrima que hay acá en Villarrica. eh, y ahora pues haciendo este trabajo. He estado en el Patía también. Pues son comunidades que mantienen una riqueza cultural impresionante que la han venido recuperando. Cuando se hablaba hace muchos años de estos procesos de globalización, todo el mundo tenía el miedo que las culturas de los primeros mundos nos iban a arrasar, que todo el mundo se iba a plegar a la americanización pues cultural. Y resulta que eso no era tal. La globalización lo que hizo fue que las culturas locales se aferraran, se atrincheraran en sus riquezas locales y las fortalecieran. Yo creo que nunca antes en la historia tal vez ha habido una riqueza cultural tan fortalecida a nivel local como en estas épocas de globalización. Entonces yo lo que noto es que se han ido recuperando músicas, tradiciones, cantos. Incluso mire que en una cosa que puede parecer frívola, pero es las peluquerías de afros, ¿no? En Bogotá hay muchas peluquerías en las que solo hay afros, ¿no? Y aquí en Popayán ya vi unas, ¿no? Y hoy precisamente, Alfonso, nos contaban allá que el peinado afro pues tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con la resistencia de los antiguos esclavos que dibujaban las rutas de escape en sus cabezas a través de trenzas, no eran peinados comunes y corrientes, eran unos mapas que se trazaban en las cabezas y en las cuales estaban las rutas de escape. Eso es muy lindo en esta época. En esa época pues era un elemento de sobrevivencia. Pero mire que hasta eso se ha venido recuperando pues en cuanto a diseños. Ya el corte de pelo en el afro tiene otro significado, pero pues hay diseños, hay unas estéticas que son propias de ellos, hay unos cantos, hay unas ritualidades, una gastronomía. En Bogotá es fácilmente conseguible pues un restaurante de comida del Pacífico fácilmente en el centro y en diferentes sectores de la ciudad. Entonces, yo creo que la cultura afro también, así como los NASA sintieron orgullo de ser NASAs en un momento dado a partir de las enseñanzas del padre Álvaro Ulcué, yo creo que los afro también han ido sintiéndose orgullosos de ser afro en un país tan racista y tan clasista como es este, aunque muchos digan que no, pero lo es. Entonces hay estas comunidades, minorías étnicas han ido aferrándose a unos orgullos de muchísimos siglos y creo que han ido recuperando pues y que es un proceso que sigue y que se va fortaleciendo, sobre todo porque ahora tienen la facilidad de las redes sociales y del internet. Entonces ya la música, por ejemplo, de violines caucanos que escuchamos hoy en la vereda del Palmar, la puede escuchar un noruego fácilmente porque está en YouTube. Entonces son unas audiencias nuevas y audiencias muy lejanas, ¿no? Audiencias nuevas porque ya los jóvenes no leen el periódico, pero pues están metidos en las redes sociales. Y unas audiencias lejanas a las cuales antes era imposible llegar. José, por último, abusando ya de su gran generosidad y amabilidad para con nosotros, tendría que preguntarle, usted como periodista de tanta trayectoria, como maestro del periodismo, ¿cómo califica o qué análisis hace del ejercicio del periodismo en el departamento del Cauca? Bueno, la verdad es que no lo conozco muy a fondo, vengo ocasionalmente, incluso he venido a hacer un par de talleres en el Valle y acá en el Cauca. Em, Yo creo que el periodismo caucano en buena parte se ha quedado en silencio frente a todo lo que
afecta al departamento. Yo creo que a nivel local se han quedado registrando las noticias del día, lo urgente y no lo importante. El Cauca, cada vez que vengo, encuentro desafortunadamente unas situaciones complejas. En Popayán, por lo que veo, circula mucha plata que yo no sé la verdad de dónde viene. Hay mucha discoteca, muchas urbanizaciones con casas de 500, de 600 millones que se venden en 3, 4 meses, cuando todos sabemos que en el Cauca la industria realmente es muy poca y existe un comercio que en buena parte es un comercio de rebusque, ¿no? Entonces, esa situación es algo que permanece muy en silencio como en los medios locales. A veces se habla pues a nivel nacional de algunas de estas cosas, pero los periodistas locales, que son los que tienen la cotidianidad, el día a día, no lo manejan. Hay géneros como la crónica, como el reportaje, que permiten hacer este tipo de trabajos, pero que requieren inversión en cuanto a recursos en personal y recursos económicos. Entonces, los medios en este momento no es que estén tan dispuestos a invertir, porque lo ven como un gasto, ¿no? El dedicarle a un periodista una semana o un mes a un tema. Entonces eso hace que muchos de estos hechos que son importantes, que se han dado a lo largo de varios años, que tienen unos impactos fuertes, pues no sean tan visibles. Yo creo que en ese aspecto sí el periodismo regional, además a nivel país, pues está también amarrado a unas pautas, ¿no? Muy locales, muy regionales. Entonces eso hace también que se mire también como dónde se pisa. O sea, es un periodismo más cuidadoso en ese sentido, más cauteloso a veces en el sentido de los temas que trata, que también es algo que se ha ido generando pues a nivel nacional. No podemos decir que sea un fenómeno del Cauca, simplemente es un fenómeno a nivel nacional. Listo, José, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues muchas gracias, siempre volver a la tierra es muy grato y pues ojalá que estos conflictos que se están generando, muy lastimosos porque hay mucha gente herida, muchos nazas heridos, también gente de la policía herida y afectadas pues tantas personas, ojalá que encuentren una solución pronta y que pueda venir de los mismos caucanos, como digo. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube, Proclama del Cauca. En Twitter, como @proclama. En WhatsApp, 310-377-7930.